Voy con Marco Antonio Córdoba, economista, porque vamos a hablar sobre este incremento al salario. A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo en México aumenta un 20%, lo que beneficiará hasta 6 millones de trabajadores de las zonas centro y sur, así como de la franja fronteriza del norte del país. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, encargada de fijar los montos, anunció el acuerdo por el que empresarios, sindicatos y gobiernos aprobaron el alza salarial para alcanzar una retribución mínima de 7,468 pesos mensuales. Marco Antonio, buenos días, un placer saludarle, feliz año. Buen día, Karina, feliz año, pues muchas gracias por la invitación, como siempre un gran gusto estar contigo y con tu gran auditorio. No, a nosotros qué placer tenerte, Marco, y sobre todo, en este inicio de año, como siempre, puntualmente detallándonos la información. Vamos a hablar del salario mínimo y ahí si nos alcanza el tiempo, Marco Antonio, me gustaría tocar el tema del gasolinazo, porque la gente nos ha dicho, oye, subió la gasolina, ¿cómo está? Bueno, vamos primero con el salario mínimo, si te parece. Claro que sí. Hay un incremento del 20% a partir del 1 de enero, esto ya lo habíamos anunciado. Sí, así es, como bien lo señalas, ¿no? De acuerdo a la CONASAMI, hay un incremento en el salario mínimo del 20%. ¿Sí? En relación al salario mínimo, Karina, aquí sí hay que ser puntual, ¿no? Porque generalmente no escuchamos que hay un incremento en el salario mínimo y en este caso del 20%, y a veces nos podemos confundir y pensamos que por ser un incremento del 20%, pues en general todos los salarios pues van a recibir ese incremento del 20%, sí. ¿no? Pues bueno, fuera. Sin embargo, no es así, ¿sí? El incremento del salario mínimo se divide en dos partes, Karina. Una parte es lo que se conoce como monto independiente de recuperación, que de este 20% es el 14%, ¿sí? Se le llama monto independiente de recuperación. Es la parte que le corresponde a la que se vaya recuperando, ¿no? A ese rezago histórico que tiene el salario. Dice, de ese 20%, un 14% es para que se vaya recuperando, ¿sí? Se llama monto independiente de recuperación. Y un 6% se le llama incremento por fijación. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bien, que las negociaciones salariales patronales, ¿sí? Podrían tomar para las negociaciones un 6%. Ok, no el 20%, como los sindicatos a veces no tratan de negociar en estas revisiones contractuales o salariales. Así es, ¿sí? Entonces, dices, del 20% para negociaciones salariales, ¿sí? Se puede tomar un 6%, que no necesariamente, Karina, porque también podría ser la inflación. Aquí ya depende del contrato colectivo que tenga la empresa con el sindicato o con los sindicatos, sí. Y que puede ser la inflación pasada, que fue la del 2023, o la inflación esperada. ¿Sí? También podría ser otro elemento o un factor para incrementar el salario, ¿no? Entonces, en este caso, podría ser un 6% o podría ser la inflación. Pero este 20%, Karina, es exclusivamente para el salario mínimo. Pero también hay que considerar, Karina, que está la informalidad. Y gran parte de los que reciben el salario mínimo, pues están en la informalidad. ¿Todos van a recibir este incremento del salario mínimo? Pues probablemente, pero una gran parte no. ¿De qué va a depender? De cómo está funcionando el negocio. Si el negocio está generando, le está yendo bien, pues probablemente sí le den el incremento del 20%. Sin embargo, si el negocio tiene problemas, pues lo más probable es que no le den este incremento o le den un incremento menor. Sí, porque hemos visto casos donde, no sé, por ejemplo, a lo mejor alguien que trabaja así por día y que son más de 8 horas y le dicen 200 pesos por día. Oye, pero es menos al salario mínimo. No, pero es lo que te puedo pagar y lo quieres o lo dejas, ¿no? Cuando estás en la informalidad. Pero en teoría el salario mínimo tendría que pasar de 207.44 pesos a 248.93
y en el caso del norte del 312.41 a 374.89, ¿correcto? Sí, así es, Karina. Sí. Ok, y habrá quien le paguen menos que esto, ¿verdad? Pero esto ya está legalmente como el salario mínimo en nuestro país, es lo que mínimo que tendrías que ganar, pues, ¿no? Así es, Karina, así es. O sea, sí hay un porcentaje considerable de la población ocupada que gana menos del salario mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque son las condiciones laborales, son las condiciones de la empresa. Lo ideal es que sea el salario mínimo, pero a veces las condiciones del mismo negocio, de la misma actividad, no da para más. Sí. ¿Por qué? Porque a veces son informalidad. Informalidad. Y también hay actividades, Karina, que no reciben un salario, ¿sí? Que están realizando, están ocupados. Dicen, sí, yo tengo una actividad, estoy ocupado. ¿Y de cuánto es tu salario? No, es que yo no tengo un salario. Bueno, ¿y cuál es tu ingreso? O sea, ¿cuál es, de qué forma percibes un ingreso? Ah, no, vía propina. Ajá, por ejemplo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, te digo, decía, por ejemplo, vía propina, que hay muchas personas que sí, que así ganan, pues, por propina. Así es, vía propina, ¿no? Por ejemplo, las personas que cuidan los estacionamientos no tienen un salario. Sin embargo, pues van a estar ahí por la propina que les dije, que les dejen ahí las personas, ¿no? Entonces, ellos, bueno, no reciben un salario, no reciben un ingreso propio de una empresa y están ahí por propina, o también pueden realizar una actividad y, bueno, pues a lo mejor les pagan con alimentos, sí, con bienes, ¿no? También puede ser otra forma, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues este incremento del 20% es generalizado a toda la población ocupada, no todos reciben el salario mínimo, entonces sí hay que estar muy pendientes. Es decir, por ejemplo, alguien que gana al día, a lo mejor su día es de 600 pesos o de 800, es el salario, habrá gente que 1,500 al día, qué sé yo, y entonces el salario mínimo o el incremento es precisamente para el salario, para quien gana el salario mínimo. Usted no está esperando el incremento, a lo mejor si ya gana 800, 900 al día como salario por día, un incremento porque es para el salario mínimo. Probablemente sí haya incrementos, pero dependerá del patrón de la empresa. Sí, así es. Así es. El incremento del salario mínimo es para aquellos que están cotizando, sí, que cotizan con un salario mínimo. Bueno, a ellos sí se les va a dar el 20%. Sin embargo, como bien señalas, ¿no? Si tú ganas una cantidad mayor al salario mínimo, probablemente sí tengas un incremento. ¿De qué va a depender ese incremento? Pues va a depender de la negociación que se tenga el patrón con el sindicato, que puede ser un 5%, que puede ser un 6%, de acuerdo a lo que señala la CONASAMI, o puede ser mayor, a un 6%, ¿no? Aquí depende de la negociación, depende de las condiciones de las empresas. Hay empresas que sí pueden otorgar más de un 6%. Por ejemplo, Karina, el incremento del salario mínimo promedio del IMSS el año pasado fue alrededor del 10%. Mira, qué chulada. ¿Sí? Muy por encima de la inflación, o sea, señal de que las empresas sí estaban otorgando, las empresas formales, sí estaban otorgando un incremento muy por encima de la inflación. Sí, ¿Por qué? Porque a lo mejor la actividad económica de Sonora lo estaba permitiendo. Vamos a ver este año cómo nos va. Y que recordemos que esto que tiene que ver con las revisiones de contratos colectivos de trabajo que están en proceso, que son de aquí a abril, mayo, todo esto desde el año pasado empiezan estas revisiones y es donde están en el estira y afloja. Y ahí es donde usted podrá ver reflejados las negociaciones y que ganan. Por ejemplo, caso ejemplo, el Staus o Steus en la Unison, que cada año están en estas negociaciones de acuerdo al incremento salarial o contractuales o los contratos ahí de trabajo. Entonces depende mucho de las negociaciones con sindicatos y patrones. Y brevemente, para irnos a la pausa, ¿hay gasolinazo? ¿Cómo arrancamos el 2024? Hay regiones en el país que sabemos que varían los precios, pero hay regiones que hasta está el litro de gasolina en 29.99 en algunas zonas de México. Aquí en Hermosillo hay gasolina muy cara, en Sonora también. Coméntanos, por favor, Marco, para cerrar. Sí, Karina, con mucho gusto. Mira, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, reportó el día de antier, que una estación en Veracruz, específicamente en la población de Emiliano Zapata, un precio de la gasolina premium en 29.99 pesos. Ajá. Pero fue una estación. No en todas las partes, no en todas las estaciones, pues varían los precios.
Sí, varía, ¿no? Entonces sí se presentó un incremento elevadísimo de la gasolina premium, incluso de la Magna, en 28 pesos, pero fue en una estación en Veracruz, específicamente ahí en el poblado de Emiliano Zapata. Sí, no se verificó, no se dio en otras estaciones, por ejemplo, ahí en Veracruz, pues exclusivamente de esa estación. Por ejemplo, aquí en Sonora, el precio más alto que se vio el día de ayer fue en Oquitoa, en Magna, con 24.49 pesos. Aquí en Hermosillo fue de 22, el promedio, ¿no? El promedio fue de 22.47. En el precio mínimo fue en Agua Prieta con 18.80. 18, qué chulada. Ajá. Sí, en Álamos fue de 24.41, entonces vemos precios diferenciados aquí en la entidad, aquí en Hermosillo, como te digo, 22, en Oquitoa 24. Yo cargué ayer, fíjate, allá en el pueblo, y 26 y feria, 26.70 creo, era la roja, 26.70, está carita, ¿no? Está cara, Sí, 26 pesos. Está cara, ¿no? Sí, ¿cómo no? Aquí hay que recordar que el precio de la gasolina depende de muchos factores, ¿no? Depende del costo de almacenamiento. No es lo mismo la gasolina, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Es extraño que ese incremento se haya dado en una estación ahí en Veracruz. ¿Por qué? Porque ahí llegan los buques cargueros. Es más cercana ahí la distribución, ¿o? Así es, ¿no? Entonces, en Veracruz encontramos gasolina en 19, en 20 pesos, ¿no? De Magna. Aquí en Hermosillo, aquí en Sonora sí está un poco más elevada. ¿Por qué? Porque hay que transportar. La región donde estamos, geográficamente hablando, pues. Exactamente, entonces hay un costo de transportación, hay un costo de almacenamiento, hay un costo de seguridad también, hay un costo de logística, hay un costo de operación. Entonces, todo eso implica que los costos que el precio, se esté incrementando. Y varíe, así que usted busque donde más le convenga, porque muchas veces encuentra la diferencia desde pesos, centavos o lo que usted guste, y así que ya depende de dónde cargue, ¿verdad? Qué estación o las promociones o qué sé yo. Así ya depende de cada quien y de la economía y administrarnos. Marco, pues te estaremos hablando próximamente para seguir con recomendaciones y luego con la cuesta de enero, que es tan importante y que siempre nos platicas, pero en tanto queríamos tocar el tema del salario. Alguien dice, y no sé si brevemente me puedes decir, trabajamos como trabajadora de empleada doméstica, ¿me sube el salario?, pregunta una persona. Sí, o sea, el trabajo doméstico está clasificado como salario profesional, Karina. ¿Qué significa esto? Significa que está por encima del salario mínimo. No tengo ahorita el dato a la mano, ¿sí? Y el salario mínimo profesional se incrementó también un 20%, ¿sí? Entonces, sí se debe de incrementar un 20%, pero volvemos. Aquí depende de la negociación. Ok, con la patrona o el patrón, ¿verdad? Aquí en este caso. Exactamente. También la sugerencia, pues, es que esté dada de alta en el IMSS. En el IMSS. Sí. Muy bien. Pues ahí está. Marco, un abrazo enorme, bonito 2024. Gracias. Muchas gracias, Karina. Igual un abrazo y lo mejor para este año. Igualmente. Bendiciones.